Estamos en zona rural de Peñas Coloradas, en el Bajo Caguán, departamento del Caquetá, para presentar la nueva estrategia de desmovilización. Estar aquí, en medio de la selva, no es casual, porque desde hoy ponemos en marcha una nueva campaña para sembrar esperanza, reconciliación y nuevas oportunidades entre todos los colombianos. Particularmente dirigimos este mensaje a los compatriotas que están en la guerrilla de las FARC, que pertenecen al bloque sur de las FARC y que reciben hoy un mensaje de reconciliación, de paz, de esperanza de parte del gobierno nacional, de nuestras fuerzas armadas, fuerzas militares y de policía, y de toda la sociedad colombiana que anhela reconciliación y paz. Con esta nueva estrategia nos internaremos en lo más profundo de los corredores de la guerrilla para facilitar la desmovilización. Hoy comenzamos una nueva operación, una operación que hemos bautizado Audacia y Voluntad. Audacia porque tendremos esta audacia para llegar hasta los lugares más lejanos y facilitarles a esos compatriotas que están en la guerrilla de las FARC o del ELN su desmovilización. Audacia porque con nuestras fuerzas militares vamos a asegurar las zonas más profundas en la selva para recibir a quienes quieran dar un paso a un lado y abandonar a las FARC y al ELN. Audacia porque se requiere de inteligencia y arrojo para dar el paso decisivo hacia la libertad. Y voluntad, porque eso, y solamente eso, es lo que requieren los miembros de los grupos armados al margen de la ley para iniciar una nueva vida. Voluntad para tomar la decisión, voluntad de creer que es posible volver a empezar, voluntad de paz que tienen nuestras fuerzas militares y de policía, voluntad de paz que tenemos todos los colombianos. Hoy la desmovilización es más difícil que nunca antes. Los grupos armados ilegales son más pequeños y están en zonas cada vez más recónditas de la geografía nacional. Es más difícil hacerles llegar nuestro mensaje de libertad y de paz. Por eso no vamos a esperar que los miembros de las FARC y el ELN vengan hacia nosotros. Vamos a ir a buscarlos, vamos a su encuentro. Por eso venimos a Peñas Coloradas, un lugar emblemático donde se han consumado hazañas heroicas de nuestros soldados, de nuestros policías, de los miembros de nuestras fuerzas armadas, donde ellos han escrito con sangre, sudor y lágrimas tantas páginas de gloria en la historia de nuestras fuerzas militares y de policía para conquistar la libertad, para conquistar la paz, para brindar seguridad a todos nuestros compatriotas. Pero donde al lado de las operaciones militares, donde al lado de la presencia de nuestros soldados y de nuestros policías, llega también un mensaje de esperanza. Y es el mensaje para quienes están allí en la penumbra, en el infierno de las FARC, del terror. El mensaje de esperanza contra la realidad de horror y de terror que han vivido estos compatriotas. Particularmente las mujeres que han sido víctimas de toda suerte de vejámenes, de esclavitud sexual, de abusos dentro de las filas de estos grupos subversivos como las FARC o como el ELN. Particularmente también el mensaje para los niños que han sido reclutados forzosamente para ser parte de las filas de esos grupos narcoterroristas. Niños y niñas, ¿qué diríamos nosotros reclutados? Secuestrados, porque es contra su voluntad, porque no tienen ellos la capacidad de decidir y sin embargo son tomados de distintos caseríos en todas estas zonas para reciclar la violencia, el terror, el horror, no solamente en sus propias filas, sino entre las comunidades a las que atacan con una violencia despiadada. Vamos a partir de ahora a instalar unos puntos de encuentro en la mitad de la selva, donde esos niños y niñas, donde esas mujeres, donde esos hombres que quieran darse una segunda oportunidad
puedan dar ese paso al lado y desmovilizarse con mayor facilidad. Puntos de encuentro donde recibirán el trato digno y respetuoso que se merecen como colombianos que han resuelto cambiar de vida y tomar la mano que la sociedad les extiende para disfrutar de esa segunda oportunidad para ellos, para sus familias y para nuestra comunidad. Desde el momento en que decidan dejar las armas y desmovilizarse, dejan de ser un objetivo para nuestra fuerza pública, dejan de ser vistos como un enemigo legítimo y se convierten en un colombiano más al que hay que tender la mano para salvarlos del horror, del infierno, del terror. Nuestra obligación, nuestro compromiso es proteger a aquel compatriota que decida desmovilizarse y crear las condiciones para que la persona que decida dejar la violencia lo pueda hacer. No importa lo lejos que se encuentre o las dificultades que le impongan para evitar que salga de la vida guerrillera hacia la libertad. Hemos venido hasta esta zona a izar la bandera de Colombia para reiterar a los grupos al margen de la ley también que hay una mano tendida, que Colombia es un país de oportunidades para todos. No queremos que nadie muera, por eso estamos defendiendo la vida, la libertad y la seguridad de nuestros compatriotas. Pero no queremos ni siquiera que el enemigo narcoterrorista muera, lo que queremos es que dejen de hacer daño, que dejen de cometer actos violentos, que dejen de causar tantas salvajadas despiadadas a nuestros compatriotas. Y por eso ofrecemos a quienes quieran dar un paso al lado el camino de reconciliación que implica esta campaña de desmovilización. El gobierno nacional busca prosperidad para todos y quienes están en las filas de los grupos ilegales no son la excepción. Solo tienen que cambiar de vida, solo tienen que mostrar voluntad para dar un paso al lado y buscar este nuevo camino de desmovilización que les ofrece el gobierno nacional y las instituciones colombianas. A ellos les hablo hoy, en este momento, y les digo, ustedes tienen otra oportunidad de una vida en paz, lejos de los maltratos, de las dificultades, de los abusos que implican vivir en la clandestinidad y fuera de la legalidad, lejos del sentimiento de culpa que indudablemente acompaña a todo ser humano que se vea inmerso en atrocidades contra sus semejantes. La vida verdadera es una vida en donde se respete al semejante, se respete a los demás seres humanos, se pueda construir familia, se pueda construir futuro y prosperidad al lado de los hijos. Por cierto, en las filas narcoterroristas de las FARC y del ELN, a las mujeres les niegan el derecho más sagrado, el derecho a ser madres, las obligan a abortar, y cuando algunas de ellas logran dar a luz, las separan de sus hijos. Esa frustración, ese sentimiento, no lo pueden seguir viviendo. Hay una alternativa, y esa alternativa es la desmovilización, para que puedan vivir su maternidad, su condición de madres, para que puedan reconciliarse y reencontrarse con sus hijos y construir una vida próspera, una vida de paz, acompañados por la comprensión y por los beneficios jurídicos, económicos y de reconciliación que ofrece el Estado colombiano con esta campaña de desmovilización. No es cierto que haya que recurrir a la violencia. Hay que confiar en la Constitución, en la ley, en nuestras autoridades que tienden su mano para que los colombianos nos podamos reconciliar y para que no haya necesidad de hacerle daño a otro compatriota con ninguna clase de pretexto político o ideológico. Durante los últimos años, este proceso de desmovilización ha brindado la esperanza cierta, la realidad concreta de cambio de vida a miles de compatriotas. Durante estos últimos años, desde el año 2002, se han desmovilizado individualmente 23.779 integrantes de esta clase de grupos narcoterroristas, grupos armados, al margen de la ley. En el 2006, de los guerrilleros que se desmovilizaban, aquellos que tenían más de 10 años en las FARC eran apenas el 4.2%. En el año 2011, más del 20% de los desmovilizados llevan más de 10 años en las filas de las FARC. Lo que estamos viendo ahora
es que estamos llegando al núcleo duro, a aquellos que llevan muchos años extraviados en ese horror violento que representan las FARC. Pero para ellos también hay una esperanza, como lo ejemplifica el testimonio de quien, cuando tenía esa vida criminal, la llamaban alias Karina, que dio un paso al lado, que se desmovilizó y que hoy puede disfrutar de los beneficios de la desmovilización, de los beneficios de la reconciliación y del perdón en medio de su familia. Esta nueva estrategia que estamos lanzando se basa en varios principios que quiero compartir con ustedes. Primero, la legalidad, respeto absoluto por los derechos humanos y el VIH, tanto en el empleo de las herramientas para incentivar las entregas voluntarias como en el trato dado a los desmovilizados. Segundo, su carácter humanitario. Ofrece una salida humana, humanitaria, a la violencia y un proceso efectivo de reintegración. Tercero, será focalizada en aquellos colectivos dentro de estos grupos cuyo abandono de las armas tenga mayor impacto en el objetivo central, que es la desarticulación de estos grupos armados ilegales. Cuarto, será estratégica. Articularemos un conjunto de herramientas de distinta naturaleza para maximizar el impacto sobre los grupos armados ilegales y provocar el mayor número de entregas voluntarias. Quinto, será preventiva. Vamos también a prevenir el reclutamiento y a romper el círculo de reclutamiento que prolonga la violencia. No solamente haremos énfasis en la desmovilización, sino que en aquellos compatriotas, especialmente menores de edad, que son blanco preferido de esas campañas de secuestro o de reclutamiento forzado, los podamos proteger con la presencia de la fuerza pública, con acompañamiento social, educativo y con campañas adecuadas alrededor de sus familias para evitarles a ellos el horror del reclutamiento por parte de estos grupos armados ilegales. La otra característica es que será irreversible. Los desmovilizados recibirán todo el respaldo que les permita reintegrarse psicológica, social y económicamente. No solamente unos beneficios transitorios, sino un acompañamiento también para que puedan trabajar y reintegrarse productivamente en nuestra sociedad. Y finalmente, será controlada para evitar la entrada en el programa de individuos que quieran hacerse pasar fraudulentamente por exguerrilleros. Por eso venimos aquí, a Peñas Coloradas, a dar este testimonio de la voluntad indefectible de los compatriotas, de todos los colombianos, de avanzar hacia una paz, hacia una seguridad, hacia una tranquilidad definitiva en nuestro país. Hace varios años adoptamos una consigna con la que estamos teniendo éxito en esta política. Preferimos un desmovilizado a un capturado y un capturado a uno dado de baja. Dar de baja, aunque sea el enemigo, es siempre el último recurso. Preferimos esta mano tendida para que aquellos que han estado extraviados en ese camino equivocado de la violencia y del terrorismo den un paso al lado. Entiendan que Colombia es un país de segundas oportunidades. Y para que su testimonio como desmovilizados, tal como el de más de 20.000 compatriotas que se han desmovilizado durante los últimos 8 o 9 años, sirva de ejemplo a aquellos que todavía no han escuchado este mensaje. No nos vamos a conformar simplemente con dirigir operaciones militares o con hacer una campaña que llegue a los grandes centros urbanos del país, que impacte sus familias, pero que no pueda ser escuchado por aquellos compatriotas que están extraviados en el infierno del terror. Vamos a llegar hasta ellos. Al lado de las operaciones militares, vamos a llegar con este mensaje. Vamos a perifonearles, vamos a mandarles razones, vamos a entregarles volantes, vamos a hacer que a través de sus familias y al mismo tiempo que llegamos a sus campamentos con operaciones efectivas de bombardeo para neutralizar esas estructuras, vamos también a bombardear con volantes, con mensajes adecuados de esperanza, que permitan sacudir los corazones y que permitan que aquellos que quieran den un paso al lado y le brinden a sus familias, le brinden a esta gran familia colombiana y se brinden ellos mismos esa segunda oportunidad en la que creemos todos los colombianos. Que Dios los bendiga.